Shalom, saludos amigos, Shalom Alejem, saludos a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de estudio en la Escuela Hebraica. Ustedes saben que este es un servicio educativo conjunto de la Asamblea de Yahweh Internacional y del Movimiento Israelita Nazareno para el mundo hispano. Habla para ustedes José Álvarez desde Camuy, Puerto Rico. En esta ocasión nuestro tema será: ¿hay algún hombre en el cielo? Esto tiene que ver con el asunto de Enoc y Elías. ¿Okay? Ustedes saben que según la tradición cristiana, Enoc fue llevado al cielo vivo, sin morir. Y según la tradición judía y cristiana, ambas, Elías fue llevado al cielo también vivo, sin morir. Entonces, a raíz de esa tradición, de esa creencia, tanto en el cristianismo con relación a Enoc, como en el judaísmo con relación a Enoc y a Elías, es que hacemos este estudio, porque podemos mostrar por la Biblia, por la Escritura, que la enseñanza es equivocada. ¿Okay? Podemos mostrar por la Biblia y por algunos escritos judíos también que la enseñanza es equivocada. Que tanto Enoc o Hanoch, que es como se llama en hebreo, ¿verdad? Originalmente su nombre verdadero es Hanoch, pero todo el mundo lo conoce como Enoc. Tanto Hanoch o Enoc como Eliyahu o Elías murieron, ambos murieron. Lo vamos a demostrar por las Escrituras y en parte también por algún comentario de los rabinos judíos. Muy bien, ahora la base para empezar el tema, vamos a decir que la base para nuestra enseñanza, nuestra creencia de que Enoc y Elías están muertos, no están en el cielo, es lo que dijo el maestro mismo, Yahshua, en Juan 3:13. O sea, lo que dijo Yahshua, pero que está registrado en el libro de Juan, capítulo 3, verso 13. Dice ahí así: porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Interesante ese pasaje, ¿verdad? Cuando está Yahshua aquí en la tierra, después de haber descendido del cielo en una forma milagrosa, ¿verdad? En el vientre de Miriam, de María, pero que según él descendió del cielo, esa es la frase que él mismo utiliza, después de estar aquí en la tierra, él mismo dice que nadie ha subido al cielo. Entonces uno se pregunta, ¿está diciendo la verdad él? ¿O si hay gente en el cielo y él está equivocado? Claro, eso depende de lo que usted crea acerca de él. Conforme a lo que yo entiendo acerca de Yahshua, él está diciendo la verdad. Hermanos, y si él que vino del cielo, si él que estuvo en el cielo y vino del cielo, nos dice que no hay nadie allá arriba, entonces pienso yo que deberíamos creerle. Si el Hijo del Hombre que descendió del cielo, hermanos, porque él mismo lo dijo, y dice que ningún hombre ha subido al cielo, entonces eso quiere decir que cuando él estuvo allá en el cielo, no vio a ningún hombre subir al cielo. Por lo tanto, eso quiere decir que no vio a Enoc subir al cielo. No vio a Elías subir al cielo. Es obvio. Porque si Enoc y Elías hubieran subido al cielo en aquellos tiempos antiguos, cuando el Mesías estaba todavía como espíritu en el cielo, como hijo del Padre, entonces ciertamente él los hubiera visto. Ciertamente él habría sabido de esas personas que estaban en el cielo, ¿verdad? Sin embargo, él baja a la tierra, un hombre que nunca mintió, y nos dijo que nadie ha subido al cielo. Hermano, eso debería ser suficiente. Esa manifestación del Mesías debería ser suficiente para entender que ni Moisés, ni Elías, ni nadie ha subido al cielo. Pero, como hay la controversia, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a tomar primero el caso de Enoc, Hanoch, que es más sencillo, más fácil de demostrar que murió. Y luego tomamos el caso de Eliyahu. Para el caso de Hanoch tenemos que ir a Génesis capítulo 5, verso 24. ¿Okay? Aquí tenemos en la escritura, dice,
Caminó pues Enoc con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Eso es lo que dice Reina Valera. Obviamente cambiamos la palabra Dios por Elohim porque es más correcta, pero esa es la fraseología de la versión de Reina, ¿verdad? Reina Valera. Caminó pues Enoc con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Entonces la gente lee eso y dice, pues ahí está, ahí nos dice que Elohim se lo llevó y si se lo llevó pues está en el cielo. Nada de eso, hermano. Mire, busque ese mismo pasaje en la versión Cantera Iglesias, ¿ok? Y es una versión cristiana, católica, ¿verdad? De la Biblia, hecha por cristianos, y léala, versión Cantera Iglesias. Mismo pasaje, dice, Enoc caminó en compañía de Elohim. Aquí no estoy cambiando nada, estoy leyéndolo exactamente como está en esa Biblia. Enoc caminó en compañía de Elohim, luego dejó de existir, pues Elohim lo tomó consigo. ¡Wow! Interesante traducción, hermanos. Traducción perfecta, exacta. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que vamos a ver en adelante. Fíjese que esa notable traducción, yo digo notable porque es muy buena traducción, aparte de esto, por otras cosas, en lugar de desapareció, traduce dejó de existir. ¿Ah? Y la frase lo tomó o lo llevó consigo, como dicen otras versiones, pues ahí lo traduce diferente. Dice Elohim lo tomó consigo, ok, ahí lo traduce más o menos igual. Pero eso de lo tomó consigo puede significar que murió, y de hecho en la nota al calce, en esa misma Biblia lo dice, que eso implica que Enoc murió. Ustedes saben que aún hoy día cuando alguien muere la gente dice, Dios se lo llevó, aunque ellos quizás entienden otra cosa, ¿verdad? Entienden que se lo llevó al cielo, quizás, pero no, la frase literalmente significa murió. ¿Okay? Eso es un eufemismo. Eso es un eufemismo. Es más, ¿quieren ver lo que dice el comentario del rabino? Aquí el comentario del rabino Mordejai. Vamos a buscarlo. Aquí lo tengo marcado. Comentario del rabino Mordejai. Ahora sí tengo que usar la lupa para poder leerlo. Miren lo que dice aquí, qué interesante. Primero voy a leer el versículo, tal como lo traduce el rabino Mordejai. Cuando digo Mordejai, me refiero al rabino Marcos Ederi, que se llama Mordejai en hebreo. Dice, verso 24, se encaminó Hanoch con Elohim hasta que no estuvo más. Es una traducción literal. Cuando Elohim se lo hubo llevado. Ahora, mire el comentario que hace abajo, acá en la página 44 de su libro, el rabino Mordejai. Comentando ese versículo, dice lo siguiente, voy a leer textualmente. Dice, llama la atención el estilo que usa la Torá cuando habla de la desaparición de Hanoch. Pero la analogía bíblica resuelve esta dificultad como veremos. Sigue diciendo el rabino. El verbo yakoach, que significa tomar o llevarse a alguien, está utilizado en varios libros del Tanaj como eufemismo para la muerte. Interesante, ¿no? Repito eso, dicho de un rabino, es interesante. Dice que ese verbo, ¿verdad? Como se utiliza en el Tanaj, se utiliza como eufemismo para la muerte. Eufemismo quiere decir una palabra que sustituye a otra, ¿no? Un eufemismo es una palabra que se utiliza por no usar la otra. En este caso, en vez de usar la palabra muerte, usan la palabra se lo llevó o fue tomado, que es como dice literalmente el hebreo, como eufemismo para la muerte. Dice generalmente para hombres de conducta ejemplar. Aquí está. Esa es la clave, hermanos. Por eso es, hermanos, que los que no entiendan la cultura hebrea y los idioms o las expresiones idiomáticas del hebreo, no van a entender la Biblia, hermanos. Digo, no la van a entender completamente. Siempre se entiende parcialmente algo, ¿verdad? Pero para entender este pasaje, así como muchos otros, hay que entender, como yo digo vulgarmente, los recovecos del idioma hebreo, ¿verdad? La cultura hebrea, básicamente. Porque fíjense que el rabino Mordejai dice que esa palabra se usa como eufemismo para la muerte, lo que quiere decir que Enoc murió,
y que generalmente se utiliza para hombres de conducta ejemplar. Por eso es que se utiliza esa palabra con referencia a Enoc, porque dice se encaminó Hanoch con Elohim, o sea, Enoc caminó con Elohim. Eso quiere decir que fue un sadik, fue un hombre justo, un justo, y fue también un hombre perfecto, intachable. Así que, por eso se usa esa frase. Vamos a seguir leyendo del Rabino Mordejai. Dice, y así veremos que el salmista, inspirado y elevado, dice, pero Elohim rescatará mi alma del sepulcro, porque me llevará hacia él. Salmo 49, 16. Y ahí utiliza la misma palabra y se refiere a morir. Entonces sigue diciendo el rabino, véase también Salmo 73, 24, donde la idea de muerte aparece con el mismo verbo Yacoah. Yacoah. Así dice el poeta, con tu consejo habrás de orientarme y después de una vida honrosa habrás de llevarme. Ahí utiliza la palabra Yacoah. Sigue diciendo el rabino, comentando nuestro versículo en Génesis, el Midrash Rabbah rechaza la interpretación de los Minim, secta religiosa disidente de la concepción judía rabínica, que querían entender una desaparición milagrosa y sobrenatural de Hanoch. Hermanos, en otra palabra, lo que está diciendo ahí el rabino es que esa desaparición de Hanoch no es nada milagrosa, no es nada oculto, misterioso, no es nada, no indica que no murió, no significa que no murió. Lo que está diciendo el rabino es que la misma fraseología hebrea indica que murió. Aquí tengo otro comentario para reforzar a ese, miren, que se llama, a ver si lo pueden ver allá en la pantalla, se llama La Voz de la Torá, del rabino Eli Munk. Entonces, esto viene en 9 tomos, este comentario. Entonces, miren lo que dice aquí en la página 120, comentando el mismo versículo, dice, y anduvo Hanoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Aquí no ponen Elohim, sino usa la palabra Dios. Ahora el comentario dice, y desapareció porque se lo llevó Dios. Dice el comentario, los tosafistas indican que existen dos tradiciones divergentes a propósito de la muerte de Hanoch. ¿Qué les parece, hermanos? Un comentario judío diciendo claramente, hablando clara y directamente de la muerte de Hanoch, o sea, de Enoc. Sigo leyendo. Las palabras empleadas aquí por la Escritura parecen atestiguar que Hanoch tuvo un fin misterioso, por no decir sobrenatural, y que en cualquier caso fue un fin prematuro, comparado con el de los demás patriarcas, ya que murió a la edad de 356 años. En otras palabras, la Escritura habla así acerca de Hanoch, porque tuvo una muerte prematura, por eso dice, se lo llevó Elohim. ¿Ve? Eso quiere decir que no es que murió de una muerte natural. Eso quiere decir que no murió porque estaba enfermo, no murió por un accidente, no murió porque lo mató alguien, no murió de una manera natural, no murió porque tuvo un paro cardíaco. ¿Ve? Eso quiere decir que murió prematuramente porque Elohim le quitó el hálito de vida, le quitó el espíritu de vida, le quitó el aliento, el neshama, ¿verdad? Y por eso fue que murió. Pero claro, en hebreo se expresa de una manera un poco enigmática al decir que dejó de ser, porque así es lo que dice literalmente el hebreo, dejó de ser porque Elohim lo tomó, que es como dice literalmente en hebreo. Es curioso, ustedes saben que hay una tradición hebrea, ¿verdad?, que puede que suene a una leyenda simplemente, pero es una tradición hebrea muy antigua que dice que en la antigüedad, en los tiempos prediluvianos o antediluvianos, dice que la gente no se enfermaba, y mucho menos los santos, ¿verdad?, los tzadikim, los justos, no se enfermaban, nunca, no morían de ninguna enfermedad, y que lo que pasaba es que cuando les llegaba el momento de morir, entonces estornudaban y caían muertos. Esa es una tradición, obviamente, pero es una tradición
pues que nos enseña algo, ¿verdad? Que tiene cierto sentido, que por lo menos nos enseña algo acerca de lo que está sucediendo en este pasaje. Porque lo que pasa aquí es que lo que está queriendo decir el texto es que Enoc o Hanoch no llegó a su edad, ¿sabe? A lo que tenía que llegar en su edad, murió prematuramente, ¿ve? No murió así naturalmente, sino que Elohim lo quitó de esta vida. Eso quiere decir murió, pero no por naturaleza, no por muerte natural, sino por acción o acto directo de Elohim. Mira, aquí dice, otra vez vuelvo al rabino Munk, dice, Rashi comparte el punto de vista de los que piensan que se trató de una muerte prematura. Dice de una muerte natural y prematura, pero al decir natural lo que quiere decir es que es algo que no es misterioso, sino que es algo pues que murió y que fue una muerte prematura. Otros comentan de que no es natural en el sentido de que murió antes de tiempo y por lo tanto fue que Yahweh Elohim le quitó el hálito de vida y por eso Enoc desapareció. Claro, hay algo más. En segunda de Crónicas, en segunda de Crónicas 21:20, dice aquí en la escritura, y reinó Joram en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Ajá, interesante, porque aquí está la misma palabra, que se tradujo allá en Génesis como que fue tomado, que Elohim lo tomó, es la misma palabra, y aquí dice que murió, hablando de Joram, de otra persona, hablando de Jehoram o Joram, el rey, dice que reinó en Jerusalén 8 años y literalmente en hebreo dice y fue tomado. Sin embargo, los traductores tradicionalmente traducen aquí y murió sin que lo desearan más. Así que Joram murió igual que Enoc. Ambos fueron tomados según el texto literal. Ambos murieron según la traducción correcta. Ahora, en Jeremías capítulo 15 y verso 15, Jeremías 15:15, tenemos aquí también la escritura que dice así: Oh Yahweh, acuérdate de mí, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Pero mire qué curioso, como traduce aquí en esa Biblia, no me reproches. Sería bueno que consultaran otras versiones para ver cómo lo dice ahí, en otras traducciones de la Biblia, porque esta que estoy citando, que es la Valera, Reina Valera, dice no me reproches. No tengo tiempo en este momento para buscar otras versiones, pero les invito a que lo hagan. La palabra traducida aquí, no me reproches, es en hebreo yoká, la misma palabra. Deja ver qué nos dicen acá en la pantalla. No me dejes perecer. Oh, interesante. Mira aquí, alguien cita una versión que dice no me dejes perecer. Y hay otras versiones que dicen algo parecido. De manera que la palabra no me reproches aquí no tiene ningún sentido. La traducción española, no me reproches, no tiene sentido. En hebreo lo que dice es yoká, no me tomes, no me quites. Y eso quiere decir no me mates o no me dejes morir. La misma palabra que se utiliza en el caso de Enoc cuando dice que Yahweh lo tomó. Lo que quiere decir es que le quitó la vida, hermanos. En otras versiones se ha traducido no me dejes perecer. Ya alguien citó ahí una versión que lo dice así. Ahora pasamos a Hebreos, el libro de Hebreos. Capítulo 11. Ese verso ha sido muy difícil de explicar para algunas personas, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos este trasfondo hebreo de todo este asunto, no es difícil de explicar, hermanos. Es fácil y sencillo. Aquí tenemos en hebreo la frase que se utiliza, aunque el texto griego, pues, el libro de Hebreo fue preservado en griego, pero también existe una copia en hebreo. Del libro de Hebreos. Y el doctor
se me escapa ahora el nombre del que tradujo el Nuevo Testamento al hebreo, ciertamente tuvo eso a la mano, ¿verdad? Y él tradujo ese versículo así. Vamos a analizar ahora. Hebreos 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Elohim. Quiero que consulten eso de otra versión, por ejemplo la traducción del Nuevo Mundo y otras, donde dice más o menos por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver la muerte. ¿Ok? Si usted dice para no ver muerte, como que da la impresión pues que no murió. Pero cuando usted traduce para no ver la muerte, que es como traducen otros traductores, entonces el sentido es diferente. Lo que está diciendo es que Enoc no vio la muerte. O sea, la muerte llegó a él, la muerte le tocó, pero él no la vio. ¿Ah? Eso lo que quiere decir es, hermanos, que Enoc no se dio cuenta de cuando murió. No sintió la muerte. Fue, como dice una tradición judía muy antigua, que murió por un beso de Elohim. Una frase un poquito extraña, ¿verdad? Para los que conocen el judaísmo no es extraña. En la tradición hebrea, morir por un beso de Elohim significa morir sin darse cuenta. Morir de una manera, digamos, sublime, como el que muere en un sueño, como el que se duerme, ¿no? Y después muere, que no se da cuenta. Muere, pero no se da cuenta. Entonces Enoc dice que fue traspuesto, o sea, fue trasladado, fue ese cambio, ese traslado de la vida a la muerte, se le dio a Enoc de tal manera que no lo sintió, no vio la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Elohim. Ahora, si usted mira la nota de Génesis 5:23, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Nos adelantamos aquí en comentar eso. Estamos tratando de comentarlo en orden, ¿verdad? Primero hay que tomar el verso 5 porque ahí da la impresión de que Enoc no murió, pero eso solamente que da la impresión. Pero una vez que se analiza a la luz de lo que hemos dicho y de lo que vamos a decir más adelante, vemos claramente que no es así. Precisamente vamos a leer ahora eso que me está refiriendo Jafet. En Hebreos 11, vamos a leer del verso 4 al 13, pero como es largo, no voy a leer todo lo que dice, ¿verdad? Solamente voy a como dicen en inglés, pinpoint, a señalar los nombres de las personas. ¿Okay? En el verso 4 se menciona Abel, perdón, en el verso 5 se menciona Enoc, en el verso 7 se menciona a Noah, en el verso 8 se menciona a Abraham, en el verso 11 se menciona a Sara, y el verso 13, como corolario, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Ahí está, hermanos. Vuelva a leerlo. Si alguien no se había dado cuenta de eso antes, como pasa con muchos cristianos con quienes estudiamos esto, ¿verdad? Y dicen, espera, pero yo no había visto eso. Pero eso está ahí, y yo no lo había visto. Que después de mencionar Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Hermanos, entonces, ¿qué fue lo prometido? ¿A qué se refiere con lo prometido? Vamos a ver el verso siguiente. Vamos a leer el verso 39 al 40. Hebreos 11, 39 al 40. Dice, y todos estos, porque aquí va a incluir a Elías ahora, porque no vamos a leer todo el pasaje, ¿verdad? Pero si usted lee todo el pasaje, aunque no se mencione el nombre de Elías, cuando menciona a los que andaban por los montes vestidos creo que dice de pieles, eso se refiere a Elías. Y dice otra vez, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Elohim alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, deténgase y analice bien eso. ¿Qué fue lo prometido? Ser perfeccionado. ¿Cuál fue la promesa? La perfección, la vida eterna. Quiere decir que si Enoc y Elías
hubieran ascendido vivos al cielo, tendrían que haber sido inmortalizados primero, tendrían que habérseles dado la vida eterna, la inmortalidad, la perfección, para entonces subir al cielo, supuestamente, ¿verdad? Tendría que haber sido así. Sin embargo, aquí, cuando menciona a todos esos sadiquín, a todos esos justos, todos esos santos, dice que todos murieron sin haber recibido lo prometido o la promesa. Y luego aclara que la promesa es la perfección, porque dice, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Hermanos, a mí me parece muy claro el asunto de que Enoc y Elías se incluyen en toda esta expresión que dice aquí el libro de Hebreos. Todos murieron, por lo tanto, Enoc murió, Elías murió, todos murieron, lo dice ahí, todos. ¿Okay? Y no solamente dice que no murieron, digo que murieron, dice que no fueron perfeccionados. No fueron perfeccionados, porque dice que Elohim preparó alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si Enoc y Elías hubieran subido al cielo, entonces habrían sido perfeccionados aparte de nosotros. Y eso contradiría, ¿no?, lo que está diciendo aquí. Ahora vamos a analizar, vamos a cotejar un poquito, para ya cuestión de practicar un poquito el hebreo, en lo que tenemos aquí. Esta es la frase que tenemos en Hebreos en 11:5, ¿verdad? Dice, Ki lakach, esta es la palabra clave, Oto Elohim. ¿Ve? Ki lakach Oto Elohim, porque lo tomó Elohim, refiriéndose a Enoc, ¿okay? Lo tomó, se lo llevó, murió, es lo mismo, todos esos son sinónimos. En este contexto son sinónimos. Ahora, eso indica claramente que Enoc murió, pero todavía no hemos llegado a la parte de Elías, ¿verdad? Así que vamos ahora a lo de Eliyahu, o Elías, que como todo el mundo lo conoce, ¿no? Elías. En hebreo se llama Eliyah, y también se llama Eliyahu. Ok, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 11, que es lo que tenemos acá escrito en hebreo. Bueno, vamos a leerlo en español primero. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, hablando de Elías y Elisha, o sea, Elías y Eliseo. Y dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces aquí dice, eso está en la versión Reina Valera, aquí dice los hermanos que no leen más allá, solamente leen eso, ¿verdad? Dicen, pero aquí está la prueba. Dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Ok, subió al cielo en un torbellino. ¿Es eso lo que dice la Torah? Digo, el Tanaj. Bueno, vamos a ver cómo traduce ese pasaje la Septuaginta. Bueno, vamos a chequearlo primero en hebreo. Vamos a cotejarlo primero en hebreo. Dice, Waya'al Eliyahu Baseará, Waya'al Eliyahu Baseará Hashamayim. ¿Okay? Esto es lo que traducen aquí como, y Elías subió al cielo en un torbellino. Pero en el hebreo no dice exactamente eso. ¿Okay? Dice, Waya'al quiere decir y subió. Eso viene de ale, subir, ¿verdad? Waya'al y subió. Eliyahu Basearea es en una carroza, o en un carro, o una carroza, ¿verdad? Hashamayim. Pero qué curioso, ahí no dice al cielo. Si usted sabe un poco de hebreo, mira, aquí no dice al cielo. Si aquí dijera, para decir al cielo, aquí tendría que decir la shamayim. ¿Okay? Los que saben un poco de hebreo entre ustedes van a ver que estoy diciendo lo correcto. Para decir al cielo, o sea, como implicando movimiento, al cielo se dice la shamayim. La shamayim. Eso es al cielo, pero ahí no dice eso. Ahí dice hashamayim. Entonces
Entonces literalmente dice, y subió Eliyahu en un carro o en una carroza el cielo. ¿Ok? Se puede traducir al cielo, pero también se puede traducir del cielo. También se podría traducir del cielo. Subió Eliyahu en un carro del cielo. Claro. Se puede traducir así, un carro del cielo, un carro que supuestamente bajó del cielo y transportó a Eliyahu a algún lugar. Pero vamos a mostrar otra evidencia interesante. Deja ver si la tengo por aquí en la versión, la Septuaginta. La Septuaginta. Yo la copié aquí. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, en la Septuaginta en griego. Vamos a leerlo ahora en griego. Miren qué interesante. Claro, si usted lo busca en el libro ese que les enseñé azul, que es la Septuaginta en griego, no lo va a encontrar en Segunda de Reyes, va a encontrarlo en Cuarta de Reyes, ¿ok? En la Septuaginta en griego, los primeros dos libros, los libros de Samuel son Primera y Segunda de Reyes, y los libros de Primera y Segunda de Reyes son Tercera y Cuarta de Reyes. Es una aclaración para cuestión de la cita, pero es la misma cita. Segunda de Reyes 2.11 o Cuarta de Reyes 2.11 en griego dice que Eliyahu fue elevado Hos Eiston Uranon. Ah, qué lindo. ¿Qué dice ahí? Hermanos, y recuerden que la versión Septuaginta es una versión muy importante. Fue hecha por 70 o 72 sabios judíos 200 años, más o menos, 200 años antes del Mesías. Por lo tanto, es por 400 años más antigua que el texto masorético. Y miren cómo traduce ese pasaje la Septuaginta. Dice que Eliyahu fue elevado Hos Eiston Uranon. Eso quiere decir como hacia el cielo. Como hacia el cielo. ¿Ah? Interesante. La palabra Hos significa como. Eis significa a o hacia. Ton significa al. Uranon, cielo. Entre paréntesis, vamos a hacer un paréntesis para que noten que, aunque en hebreo dice shamayim, que es plural, en griego lo tradujeron en singular, comprobando lo que yo siempre les he dicho, que hashamayim, aunque es plural, no es un plural verdadero, es un plural majestático o de énfasis, y se debe traducir en singular, cielo y no cielos. Y aquí la Septuaginta lo hace así. Los sabios judíos 200 años antes del Mesías tradujeron así. Hashamayim lo tradujeron en singular, al cielo. Ahora lo curioso es que ellos tradujeron que Eliyahu fue elevado como hacia el cielo. Hos Eiston Uranon. Es bueno saber un poquito de griego también para poder cotejar todas estas cosas, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí, hermanos, es que Eliyahu fue elevado como hacia el cielo. Está hablando de una dirección, no está hablando de un destino. No está diciendo que fue llevado al cielo, que sería otra manera, habría que decirlo de otra manera. Lo que está diciendo es que fue elevado hacia el cielo. ¿Por dónde vuelan las aves? A ver, en lenguaje bíblico, ¿no vuelan por el cielo las aves? ¿Por dónde vuelan los aviones ahora en lenguaje moderno? ¿No vuelan por el cielo los aviones? En la Biblia llama a las aves del cielo. Eso quiere decir, está hablando de nuestra atmósfera. Entonces, Eliyahu no fue llevado al tercer cielo, como algunos suponen. Fue elevado hacia el cielo, pero está hablando del primer cielo, la atmósfera. Fue elevado hacia el cielo. Y en griego dice como hacia el cielo. Entonces, cuando un avión se eleva, se está elevando hacia el cielo. ¿No? Claro que sí. Cuando un aeroplano, se eleva, se está elevando hacia el cielo, que es como se dice en griego, Hos Eiston, más o menos como hacia el cielo. De manera que, cuando la Biblia Reina Valera traduce, y otras, ¿no? La mayoría traduce que fue llevado
al cielo, es una traducción equivocada porque primero no dice fue llevado, sino que fue elevado, subió hacia el cielo, como muy bien traduce la versión griega Septuaginta, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahora falta lo más importante. Eso es importante. Eso que acabo de decir, porque muestra que la frase hebrea hay que entenderla a la luz de la traducción griega, ¿verdad? Que arroja luz sobre el sentido de la frase. Como que Eliyahu fue elevado hacia el cielo, pero no quiere decir que fue llevado al cielo donde está Yahweh. Que no quiere decir que fue llevado al tercer cielo, sino que fue elevado hacia el cielo, simplemente indicando dirección, indicando movimiento. Eso quiere decir fue elevado hacia arriba. Quiere decir que ese carro de fuego, que a propósito puede ser simbólico también, no viajó por la tierra. Eso es lo que está diciendo. No transportó a Elías a otro lugar, pero no fue rodando por el suelo, sino fue elevado hacia arriba, hacia el cielo, hacia el aire, para transportarlo a otro lugar. Y les adelanto desde ahora, lo vamos a demostrar después por la Biblia, pero les adelanto desde ahora que lo que sucedió aquí fue que Eliyahu fue transportado desde Israel hacia Judá. ¿Ok? Eliyahu vivía en Israel. O sea, cuando digo Israel, me refiero a la parte norte de Israel, de la tierra de Israel, a lo que llaman el reino norteño. ¿Okay? Eliyahu fue un profeta del reino norteño de Israel, ¿okay? Del norte. Entonces, Eliyahu fue trasladado del norte, del reino norteño que se llamaba Israel, al reino sureño que se llama Judá. Lo vamos a ver ya mismo la evidencia de esto. Ya leímos Segunda de Reyes 2:11. Okay. Ahora vamos a considerar Segunda de Reyes 2:16. Dice así el Tanaj, la escritura. Y dijeron, se refiere a los discípulos de Eliyahu, que eran profetas también, ¿ok? Dice, y dijeron los discípulos de los profetas, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Ellos le están hablando a Elisha, a Eliseo. Vayan ahora y busquen a su señor, Elías, se refiere a Elías. Quizás lo ha levantado el espíritu de Yahweh y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Así que los profetas de la escuela de Elías sabían, hermanos, que Elías había sido transportado a otro lugar. Ellos no tenían de ninguna manera esa noción de que fue llevado al cielo, al tercer cielo. Ellos sabían, y su percepción profética les decía que Eliyahu había sido transportado a otro lugar aquí en la tierra. Por eso dice, vayan a buscarlo, salgan a buscarlo, quizás lo ha levantado el espíritu de Yahweh y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Eso fue lo que ellos imaginaron, lo que ellos suponían, lo que ellos percibían del asunto. Y no estaban muy lejos de la verdad, porque el espíritu de Yahweh no lo llevó a un monte por ahí, pero sí lo transportó a Judá, y lo vamos a ver ya mismo. Ahora, si usted quiere ver otros ejemplos de la Biblia, en la Biblia, en los que se habla de que un espíritu transporta a un ser humano, ¿verdad? Físicamente, cotéjese los siguientes pasajes. En Ezequiel 3:12, no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero busque después usted estos pasajes. Ezequiel 3:12, Ezequiel 3:14, Ezequiel 8:3, Ezequiel 11:1, Ezequiel 11:24 y 31. Perdón, Ezequiel 31:1 y Ezequiel 43:5. Y también búsquese Mateo 4:1 para que vea cómo el Espíritu llevó a Yahshua al desierto. ¿Ok? Así que esto es común. Y búsquese Hebreos 8:39 para que vean cómo el Espíritu tomó a este personaje, ¿verdad?, que menciona en ese pasaje, a Felipe, y se lo llevó, lo transportó a otro lugar. Son casos aislados, pero que ilustran lo que sucedió con Eliyahu, que el Espíritu lo llevó, y esto del carro de fuego es algo simbólico,
Hay quienes incluso les gusta fantasear sobre esto, e incluso han dicho que eso era un platillo volador, ¿verdad? Una nave espacial. La imaginación viaja rápido y va muy lejos. Este carro de fuego era simbólico. Eso era la Shejina, el espíritu de Yahweh, que transportó a Elías de Israel a Judá. ¿Cómo yo sé que fue de Israel a Judá? Lo vamos a ver ya mismo. Ahora, lo que pasa es que tendríamos que leer muchos pasajes para tener todo el contexto, pero lo voy a resumir. En Segunda de Reyes, capítulo 3 y verso 11, vemos que ahí ya Elías ya no está en la escena, ¿verdad? Solo está Eliseo. Ese fue el que leímos. ¿Okay? Segunda de Reyes 8:22. Es un pasaje paralelo a Segunda de Crónicas 21:12. Right? Cuando usted lee Segunda de Reyes 8:22, si alguien nos quiere hacer el favor de ponerlo acá en la pantalla, es paralelo con Segunda de Crónicas 21:12, donde se dice claramente, aunque no lo vamos a leer, pero usted lo puede ver en su Biblia, que Eliyahu le envió una carta al rey. Vamos a chequear la tabla. Eliyahu, o Elías, le envió una carta al rey Joram de Judá. Fíjense, porque había dos Joram, pero ahorita vamos a entrar en los detalles. Gracias, Guribe. Y revelóse Edom debajo de la mano de Judá hasta este día. Entonces revelóse Lobná en aquella sazón. Ok, solamente ese versículo es para correlacionarlo con el otro que les dije en Segunda de Crónicas 21:12. Si nos quiere hacer el favor de buscar ese pasaje también, Segunda de Crónicas 21:12. Vamos a leerlo. Ese es clave, ese es el pasaje principal en todo esto. Dice, entonces le llegó una carta del profeta Eliyahu, que decía, así ha dicho Yahweh, el Elohim de tu padre David, como no has seguido las prácticas de tu padre Jehoshaphat, ni las prácticas de Asa. Habría que leer el verso siguiente, ¿verdad? Pero, el verso siguiente completa el pensamiento. Eliyahu le envía una carta a este rey, condenándolo por haber matado a sus hermanos. Y eso sucedió alrededor de 8 años después del supuesto traslado de Eliyahu. Del traslado de Eliyahu. Del supuesto traslado de Eliyahu al cielo. Pero del traslado real de Eliyahu a Judá. 8 años después de ese traslado, se relata que Eliyahu le envía una carta al rey Joram condenándolo por haber matado a sus hermanos. Dice el verso 13, sino que ha seguido la práctica de los reyes de Israel, haciendo que Yahudá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan como se prostituyó la casa de Acab, y además has asesinado, habría que leer el verso 14, donde menciona a sus hermanos. Quiere decir que el rey Joram de Judá asesinó a sus hermanos, has asesinado a sus hermanos. Por eso Yahweh infligirá un gran azote sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre todas tus posesiones, etcétera. Muy bien, entonces se puede resumir así. Es más, vamos a ir, antes de proseguir el estudio, vamos a analizar la tabla. Yo tengo una tabla aquí que se las voy a poner en internet a ustedes para que la vean después, si no la han visto antes. Déjame ver si la puedo mostrar así, aunque no se vea muy bien, para que tengan una idea de qué estoy hablando en la pantalla. Esta tabla, yo preparé esta tabla cronológica, aunque no van a ver los detalles, pero ahora les voy a dar los detalles. Esta es la tabla cronológica de la ascensión, de la relación de la ascensión de Eliyahu. Mira cómo están ahí los detalles, todo detallado año por año, año por año. La tabla de la derecha es, a ver si la puedo detener un poco. No puedo leerla en la pantalla, así que la voy a leer acá. En la columna de la derecha es el reino de Israel. Columna de la izquierda es el reino de Yahudá o Judá. Acá en la columna de la derecha, esa es la cronología de los reyes de Israel.
Acá a la izquierda es la cronología de los reyes de Yahudá, ¿verdad? O de Judá. Ahora, cuando ustedes tengan esta tabla en sus manos, van a ver lo siguiente, lo voy a resumir ahora. Acá en la columna derecha empieza con Acab, ¿verdad? Año 1 de Acab, año 2, año 3, etcétera, año 4. En el año 4 de Acab, esto es una cronología, una tabla que yo hice hace muchos años y hasta ahora no he encontrado ningún error en ella. En el año 4 de el reinado de Acab en Israel, comienza el reinado de Jehosafat en Yahudá, que se relata en 2 de Reyes 22, 41 y 42. ¿Okay? Y siguen por ahí bajando los años hasta que en el año 20 de Acab comienza el reinado de Ocosía en Judá y comienza la corregencia de Joram con Josafat y es el año 17 de Josafat en Judá, ¿verdad? Ahí empieza a gobernar Joram junto con Josafat, ¿ok? En el año 20 del reinado de Acab. Ahora, en el año 21 del reinado de Acab, comienza a reinar Joram de Israel, corregencia también, ¿ok? Porque 2 años después muere Acab, pero en el año 21 de Acab, del reinado de Acab, esto es importante, hermanos, es el año primero del reinado de Joram de Judá. O sea que había 2 reyes con el mismo nombre. Joram, en las versiones tradicionales se escribe con J, ¿verdad? Joram. En hebreo se escribe con Yod, Joram. ¿Ok? El primer año de Joram, al año siguiente, es el traslado de Eliyahu. En el segundo año de Joram, que es el año 22 de Acab, fue el traslado de Eliyahu, que se relata en 2 de Reyes 2, 1 al 18. Ahora, vamos a seguir los números. Por ahí va 1, 2, 3, 4, 5. En el año 5 del reinado de Joram en Israel, comienza a reinar en Judá otro rey individuo que se llamaba Joram también, pero que es otro, en Yahudá. ¿Okay? Entonces, el año 5 de Joram de Israel, es el año 1 del Joram de Yahudá, que es el año 22 de Jehosafat. Eso está en 2 de Reyes 8:16. Entonces sigue por ahí, el año 7, el año 3, el año 4 de el año 4 del reinado de Joram en Yahudá, es el año 8 del reinado de Joram en Israel, ¿verdad? En el año 4 muere Josafat, o sea, en el año 4 del reinado de Joram muere Jehosafat, y Joram mata a sus hermanos. Eso está en 2 de Crónicas 21, 1 al 5. Ahí es cuando Joram, el rey Joram de Yahudá, mata a sus hermanos en el año 4 de Jehosafat, que es el año 25, el año 25 de Jehosafat, que es el año 4 de Joram. Ahí mata a sus hermanos. Entonces, en el año 5 de el reinado de Joram en Yahudá, que es el año 9 del reinado de Joram de Israel, aparece una carta, le entregan a Joram una carta escrita por Eliyahu, 2 de Reyes 8:20, donde se le condena a rey Joram, por haber matado a sus hermanos. Y es importante la cita de 2 de Crónicas 21, 16, 17, porque ahí se menciona la rebelión de los árabes, el ataque de los árabes contra Israel. Y eso correlaciona, en base a todos esos pasajes, es que se saca la cronología. Todo esto correlaciona en el año 5 del reinado de Joram de Judá, aparece esa carta de Elías condenando al rey Joram de Judá por haber matado a sus hermanos. Pero ¿qué pasa? Que el año 5 de Joram de Judá es el año 9
de Yoram de Israel. Eso quiere decir, y si el traslado de Elías ocurrió en el año 2, en el año 2 del reinado de Yoram de Israel, entonces eso quiere decir que esa carta de Eliyahu dirigida a Yoram de Yehudá surge en el año, 8 años después del traslado de Eliyahu. Ahora explíquenme eso. Ahora los que creen que Eliyahu fue llevado al cielo, explíquenme eso. Porque ahí está diciendo que 8 años después de la elevación de Eliyahu hacia el cielo, aparece Eliyahu en Yehudá, en Judá. Aparece Eliyahu en Judá. Porque ¿cómo se entera Eliyahu de que Yoram había matado a sus hermanos? Eliyahu estaba ahí en Yehudá y sabía lo que estaba pasando. Y sabía que este rey impío, Yoram, había matado a sus hermanos para él quedarse con el trono, ¿verdad? Y entonces él envía esa carta. Ahora, si usted cree que Eliyahu fue llevado al cielo en su ascensión, entonces tiene que concluir que Eliyahu le mandó esa carta a Yoram desde el cielo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo Eliyahu le mandó esa carta a Yoram desde el cielo? No, hermanos, porque no se la envió desde el cielo. Se la envió desde Yehudá, donde él estaba. 8 años después de haber sido elevado por el carro de fuego. Lo que pasa es que aquel carro de fuego lo que hizo fue elevar a Elías hacia el cielo y transportarlo a Yehudá, a la tierra de Yehudá, que es al sur de Israel. O sea, al sur del reino de Israel antiguo, ¿verdad? Que no confundamos ahora, el Israel moderno es una sola nación, pero en aquellos tiempos eran 2 naciones. Cuando decimos Israel es las 12 tribus del norte. Cuando decimos Judá es la tribu de Judá y Benjamín al sur. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes analizan esa tabla, se la voy a poner en internet para que la impriman y la guarden. Esa tabla es fundamental, es una tabla cronológica hecha con sumo cuidado, con toda precisión, basado en la escritura, para que vean que la escritura muestra claramente que Eliyahu, 8 años después de haber supuestamente haber ascendido al cielo, ¿verdad? O sea, de haber sido elevado hacia el cielo, 8 años después le escribe una carta a Yoram de Judá, porque eran 2 Yoram de Judá, condenándolo por haber matado a sus hermanos, lo cual muestra que Eliyahu estaba en la tierra, estaba vivo y estaba oculto en algún lugar en Yehudá. ¿Ok? Estaba en Yehudá. Ahora, falta todavía. Vamos ahora otra vez a los escritos nazarenos. Los escritos nazarenos, Mateo 16. Hay que explicar eso, porque algunos hermanos, casi todas las semanas, me escribe alguien diciéndome, ¿cómo explica usted el asunto de la transfiguración que aparecen Moisés y Elías allí al lado del Mashiach? Sí, estamos en la última parte del tema, no hemos terminado, ahora es que va la última parte. Mateo 16, 28 hasta a 17, 3. ¿Ok? Me estoy riendo de lo que escriben algunos ahí en la pantalla. Mire, vamos a Mateo, qué pena que no tengo la Biblia en la mano, pero tengo el pasaje escrito aquí. Lo que pasa es que no tengo todo lo que quisiera tener. Bueno, dice ahí, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y 6 días después, Yahshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y se transfiguró delante de ellos. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Para comenzar, hay que decir que esa visión, porque no fue otra cosa que una visión, se dio para cumplir la promesa del Mesías que dio en el verso anterior. Él dijo, mira, hay algunos aquí que no van a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre en su reino. En esa visión los apóstoles vieron al Hijo del Hombre, al Mesías, en su reino. Eso que vieron allí fue una visión anticipada del reino. ¿Ok?
Porque fíjese que al comenzar el capítulo 17 empieza con un I. En griego se dice kai, en hebreo se dice we o ve. Dice, y 6 días después de haber dado él esa promesa, ¿verdad? O haber hecho esa predicción, dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y se transfiguró delante de ellos. La llamada transfiguración, no se equivoquen con eso, no es que en ese momento él fue inmortalizado, no fue que en ese momento él fue transformado en un ser inmortal como va a ser cuando venga su reino. No, lo que está diciendo es que aparentemente ellos vieron como que él estaba transfigurado. Por eso dice que fue una visión. ¿Dónde dice que fue una visión? Más abajo lo dice, pero no hemos llegado a eso todavía, ¿verdad? Entonces, pero vamos a leerlo ahora. En el verso 9, capítulo 17, dice, cuando descendieron del monte, Yahshua les mandó, diciendo, no digan a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hermanos, ¿quién mejor que el propio Maestro Yahshua, ¿verdad?, para aclarar qué fue lo que sucedió allí? Y él dice que lo que sucedió allí fue una visión. Una visión. Entonces, ¿qué es una visión? A ver, ¿qué es una visión? ¿Acaso es una visión una percepción de una realidad? No. Cuando Juan vio en visión una bestia con 7 cabezas, ¿es eso una percepción de la realidad? ¿O no? No. Cuando Juan vio la santa ciudad Jerusalén descendiendo del cielo, ¿es eso una percepción de una realidad? No. La santa ciudad no ha descendido del cielo. Por lo tanto, Juan no pudo haberla visto descender del cielo literalmente porque no ha descendido del cielo. Juan lo que tuvo fue una percepción de una realidad futura. ¿Es o no es? Cuando Juan ve a la santa ciudad descender del cielo, dígame si es cierto o no es cierto que lo que él tuvo fue una percepción de una realidad futura, porque para Juan era futura y lo es todavía para nosotros la bajada de la santa ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, entonces, una visión, hermanos, no es una percepción de una realidad, sino que una visión es una percepción de no es una percepción de una realidad presente, sino que es una percepción de una realidad futura. Por lo tanto, claro, una visión del futuro, en otras palabras. Por lo tanto, lo que vieron allí los discípulos cuando vieron a Yahushua transfigurado, que dice él mismo que fue una visión, fue una percepción del futuro. Del futuro. Estaban viendo ellos allí a Yahshua en el futuro, hablando con Moisés y Elías. Eso quiere decir que Moisés y Elías no estaban allí, hermanos. ¿Ok? Moisés y Elías no estaban allí. Ellos vieron una visión del futuro. Tampoco Yahushua estaba transformado allí. Yahushua, lo que ellos estaban viendo era Yahshua en el futuro, cuando venga en su reino. Ese pasaje nos enseña que los 2 personajes que van a estar gobernando al lado de derecho e izquierdo de Yahushua en el futuro reino son Moisés y Elías. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer le pide a Yahshua, mira, di que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino? Y Yahshua le dice, eso no me es dado a mí concederlo, sino que eso está, ¿verdad?, preparado eso es para quienes el Padre lo ha asignado. Pero esta visión del futuro nos muestra que el Padre ha designado a Moisés y a Elías para estar a la derecha y a la izquierda del Mesías en el reino. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya estos discípulos tuvieron una visión del futuro. Vieron el futuro allí y vieron a Moshe y a Elías al lado del Mashiach en el reino, ¿verdad? Así que queda concluido nuestro tema, y hemos mostrado por la Escritura, no por la imaginación mía ni de nadie más, sino que hemos mostrado por la Escritura, primero que Enoc murió
La Escritura da fe de eso, los comentadores judíos dan fe de eso, que Enoc murió. El libro de Hebreos da fe de eso cuando dice que todos estos, los de la lista que menciona allí, en la que menciona a Enoc, dice que todos esos murieron. ¿Ve? Y Eliyahu también se menciona allí, aunque no por nombre, pero cuando dice que habla de aquellos que anduvieron errantes vestidos de pieles, se refiere a Eliyahu, hermanos. Y entonces ahora se confirma, ¿verdad?, que aquellos que vieron los discípulos en aquel momento, lo que llaman la transfiguración del Mesías, pues no fue una realidad, no estaban allí Eliyahu y Moshe, como tampoco estaba el Yahshua transformado. Yahshua estaba allí todavía en carne, ni siquiera había muerto todavía, así que no podía estar transformado literalmente, pero sí en visión ellos lo vieron transformado en el reino, junto con Moisés y Elías. Así que, y aclaramos, ¿verdad?, el concepto de lo que es una visión. Estamos resumiendo el concepto de lo que es una visión. Que una visión es una percepción sensorial. No es una percepción extrasensorial necesariamente, es una percepción sensorial. Eso quiere decir que los sentidos lo perciben, ¿no? La vista, el hombre que está viendo esa visión ve algo que no está allí. ¿Ve? No está allí, pero él lo ve, porque es una percepción sensorial presente de una realidad futura, no de una realidad presente. Por lo tanto, entonces, concluimos que lo que ellos vieron allí, en esa llamada transfiguración, en ese episodio, fue una visión del futuro, Y como ellos no entendían lo que estaba pasando, ellos creían que Moisés y él estaban allí, le dicen al maestro, mira, vamos a preparar unas cabañas aquí para que se queden, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, ellos no entendían lo que estaba pasando. Eso es lo que sucede allí. ¿Ok? Pero hoy día entendemos, porque el relato de la Escritura, ¿verdad?, los escritos nazarenos, nos aclaran todas estas cosas. Exacto, hermanos. Lo que pasa es que los maestros cristianos pretenden interpretar la Escritura, dejando a un lado todo el amplio cúmulo de tradición hebrea, que cuando lo tomamos en cuenta nos ayuda a entender la Escritura correctamente. Por eso es que los maestros cristianos no entienden totalmente la Escritura. No digo que no la entienden mucho de la Escritura, pero hay ciertas partes que no las entienden, hermanos. Porque hay ciertas partes de la Escritura que hay que analizarlas a la luz de la cultura hebrea, del cúmulo de cultura hebrea expresado en hebreo, en las Escrituras hebreas. Con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy, para efectos de los hermanos que nos escuchan en la grabación. Les invitamos a sintonizarnos en vivo el próximo Shabbat, próximo sábado, a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico, obviamente. Así que hasta entonces nos despedimos de todos nuestros oyentes, deseándoles a cada uno de ustedes: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te favorezca. Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.